Renunciad a toda esperanza quienes cruzáis este umbral. El infierno, ese lugar implacable y despiadado, guarda sus puertas exclusivamente para los más oscuros pecadores. Hoy, nos aventuraremos a explorar los 9 círculos del infierno, tal como fueron concebidos por el genio literario Dante Alighieri en su obra cumbre, La Divina Comedia. El limbo. En el 9º círculo del infierno encontramos las almas de los no bautizados y los virtuosos paganos que vivieron vidas honradas pero no conocieron a Dios. Por eso, no pueden acceder al paraíso ni sufren castigos severos como en los otros círculos del infierno. Las almas que habitan el limbo son figuras ilustres de la historia, como Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros. Aunque sus vidas fueron virtuosas y contribuyeron al conocimiento humano, su falta de conocimiento de Dios los condena a una existencia eterna en el limbo. El ambiente en el limbo es tranquilo pero melancólico. Las almas pasan su eternidad en una especie de espera sin esperanza, reflexionando sobre sus vidas y conocimientos. Es un lugar de tristeza profunda. En el siguiente círculo es la lujuria. El círculo de la lujuria es uno de los círculos del infierno, y se sitúa en el 8º nivel. Aquí, las almas son castigadas por el pecado de la lujuria, que se define como el deseo sexual desenfrenado y pecaminoso. El castigo en este círculo es, en sí mismo, un reflejo simbólico de la lujuria. Las almas condenadas son arrastradas eternamente por una tormentosa tempestad, simbolizando la agitación y la falta de control que caracteriza este pecado. Las almas están atrapadas en un ciclo de deseo y frustración, sin poder satisfacer nunca sus ansias. Dante llena su obra de personajes y ejemplos de lujuria que abarcan desde personajes históricos hasta figuras míticas. Desde el trágico amor de Paolo y Francesca hasta la lujuria desenfrenada de Semiramis. La Divina Comedia nos muestra cómo esta pasión desenfrenada y pecaminosa conlleva consecuencias terribles. El círculo de la lujuria es mucho más que una representación del pecado carnal. Es un recordatorio de cómo los excesos y la falta de control pueden llevar al individuo a la autodestrucción y al sufrimiento eterno. También plantea la cuestión de la responsabilidad personal y el equilibrio de los deseos humanos. El círculo de la lujuria nos presenta una visión poderosa de un pecado que ha fascinado y atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. Dante nos invita a considerar las consecuencias de nuestros deseos descontrolados y a reflexionar sobre la importancia del equilibrio y la moderación en la vida. La gula. El círculo de la gula se sitúa en el 7º nivel. En este lugar, las almas son castigadas por el pecado de la gula, que se define como el deseo excesivo por la comida y la bebida, así como la falta de autocontrol en la satisfacción de apetitos carnales. El castigo en el círculo de la gula es un reflejo simbólico del pecado en sí mismo. Las almas condenadas están eternamente atrapadas en una lluvia fría y desagradable de granizo y lodo. Están hambrientas y sedientas, pero nunca pueden satisfacer sus deseos, lo que simboliza la insaciable voracidad que los llevó a su condena. Dante nos muestra cómo la gula puede manifestarse de diversas maneras, desde el deseo excesivo por la comida hasta el derroche y el despilfarro, como los banquetes que solían darse los reyes en la antigüedad. El círculo de la gula no es solo un castigo a los excesos alimenticios, sino una representación simbólica de cómo los apetitos descontrolados pueden llevar a la perdición. En este nivel, se nos ofrece una representación impactante de un pecado que ha cautivado y aquejado a la humanidad a lo largo de los siglos. Dante nos insta a analizar las ramificaciones de nuestros deseos desenfrenados y a meditar sobre la necesidad de la mesura y el autocontrol en la existencia. Avaricia y prodigalidad. El 6º nivel nos ofrece el castigo para los pecados relacionados con la avaricia y la prodigalidad. Aquí, las almas son castigadas por su búsqueda obsesiva del dinero y su derroche irresponsable. Las almas condenadas en este nivel deben cargar pesados sacos de dinero por toda la eternidad. Este castigo simboliza la carga que el dinero representa en sus vidas, así como su incapacidad para encontrar la verdadera riqueza espiritual. Dante nos muestra ejemplos de avaricia y prodigalidad a lo largo de su obra, como lo es el rey Enrique III de Inglaterra, quien gobernó su reino de manera negligente, derrochando tiempo valioso en lugar de utilizarlo con sabiduría y responsabilidad. El 6º nivel no es solo una condena a la avaricia y la prodigalidad, sino una representación simbólica de cómo la obsesión con la riqueza material puede llevar a la pérdida de la verdadera riqueza espiritual y humana. Los temas de la avaricia y la prodigalidad han sido motivo de reflexión en la cultura y la literatura a lo largo de la historia.
Estos pecados siguen siendo relevantes en la sociedad actual, lo que nos invita a considerar cómo se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Ira y pereza. Este nivel está reservado para las personas cuyos pecados están relacionados con la ira y la pereza. Aquí, las almas sufren tormentos por sus actitudes explosivas y su indiferencia ante la vida. En este nivel, las almas condenadas se encuentran inmersas en un fango fétido y viscoso. Son arrastradas a través de estas aguas oscuras y turbias, simbolizando la ira y la pereza que los consumieron en vida. El quinto nivel del infierno en la Divina Comedia nos presenta una visión impactante de los peligros de la ira y la pereza. Dante nos insta a reflexionar sobre nuestras emociones descontroladas y la importancia de encontrar un equilibrio en nuestra vida emocional y espiritual. La herejía. Puede que te estés preguntando, ¿qué es exactamente la herejía? Bueno, en el contexto del infierno de Dante, se refiere a la herejía, la creencia en ideas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. En el cuarto círculo del infierno, los herejes son condenados a una eternidad de sufrimiento, y las imágenes que Dante utiliza para describir este lugar son absolutamente escalofriantes. Como puedes ver, el castigo que reciben es estar atrapados en tumbas en llamas por toda la eternidad. Estas tumbas arden perpetuamente, infligiendo un sufrimiento insoportable a las almas condenadas en ellas. Este castigo es la representación de Dante de la pena que merecen los herejes por sus creencias consideradas heréticas. Es decir, por mantener opiniones religiosas o doctrinas contrarias a la enseñanza de la Iglesia Católica en ese contexto histórico. Para entender realmente la importancia de la herejía, debemos considerar el contexto histórico. Dante escribió la Divina Comedia en el siglo XIV, cuando la Iglesia Católica tenía un inmenso poder y la herejía era un grave delito. Dante mismo tuvo desacuerdos políticos y religiosos que resultaron en su propio exilio, lo que probablemente explica por qué eligió enfatizar la herejía en su obra. La increíble imaginación de Dante Alighieri nos ha dejado con una espeluznante representación de la herejía y sus consecuencias. Espero que hayan disfrutado de este viaje al cuarto círculo del infierno. No olviden dar like y comentar cuál es el peor círculo del infierno. La violencia. Ahora bajamos un peldaño acercándonos cada vez más al Rey de las Tinieblas. En el tercer círculo, los pecadores se enfrentan a un castigo especialmente cruel, la violencia. Este círculo está dividido en 3 subcírculos, cada uno destinado a castigar diferentes formas de violencia. En el primer subcírculo, encontramos a aquellos que han infligido violencia contra otros a través de la ira. Estos pecadores están sumergidos en un río hirviente de sangre y fuego, representando la ira que ardía en sus corazones. Aquí están las personas que han decidido lastimar a otros seres humanos ocasionando dolor y sufrimiento sin piedad ni consideración. El segundo subcírculo es para aquellos que han causado violencia a sí mismos, ya sea a través del suicidio o el abuso de sustancias. Aquí, los condenados se transforman en árboles retorcidos, eternamente atormentados por aves hambrientas. El tercer subcírculo es el más aterrador, reservado para quienes han cometido violencia contra Dios y la naturaleza. Estos pecadores yacen en un vasto desierto de arena ardiente bajo una lluvia de fuego, castigados por la blasfemia y la violencia extrema. Estos pecadores enfrentan sus acciones una y otra vez, sin posibilidad de redención. El tercer círculo nos recuerda la gravedad de la violencia en todas sus formas. El fraude. El segundo círculo nos dará una pequeña pista de que nos espera en el primer nivel. El círculo del fraude es un lugar donde los mentirosos, estafadores y traidores encuentran su castigo. El fraude es considerado uno de los pecados capitales y se relaciona estrechamente con la traición y la mentira. Uno de los pecadores más conocidos en el fraude es el conde Ugolino. Traicionó su propia ciudad y terminó atrapado en el hielo eterno, junto con el arzobispo Alighieri. Un destino escalofriante. Este círculo de fraude es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la traición y el engaño en nuestras vidas. Dante nos insta a ser honestos y fieles para evitar caer en esta espiral descendente. Otro castigo que se menciona en el círculo del fraude es la constante desconfianza y lucha entre los pecadores. Están condenados a vivir en un ambiente donde todos desconfían de todos los demás, ya que todos son traidores en algún sentido. Bienvenido al primer círculo. La traición. En el último círculo del infierno, se castiga a los traidores. Este último círculo se divide en 4 regiones, y cada una de ellas es más aterradora que la anterior. Aquí es donde Dante coloca a aquellos que traicionaron a sus seres queridos, a su país o a sus huéspedes. La primera región es el Caín,
donde los traidores a sus parientes más cercanos son castigados. La traición a la sangre es considerada la más vil de todas las traiciones. Aquí, las almas son condenadas a vagar por la eternidad en un río de sangre hirviente. La segunda región es Antenora, donde los traidores a su país son condenados. Aquí, las almas están atrapadas en el hielo, llorando lágrimas de pena y arrepentimiento. La tercera región, Ptolomea, es para aquellos que traicionaron a sus huéspedes. Aquí, las almas son torturadas y castigadas de una manera inhumana. Es un lugar oscuro y aterrador. Finalmente, la cuarta región, Judeca, es donde se encuentran los traidores más despreciables, aquellos que traicionaron a sus benefactores. En este lugar, las almas están completamente inmovilizadas en hielo y sufren un tormento eterno. Allí se encuentra el caído y en su boca se encuentra Judas Iscariote, el cual mastica hasta el final de los tiempos.